Muy buenos días, queridos alumnos. Continuando con nuestras clases virtuales, el día de hoy vamos a comenzar con el de geometría. Y nos trata el tema de clasificación de los triángulos. Los triángulos se pueden clasificar de dos formas: según la medida de sus ángulos o según la medida de sus lados. Según la medida de sus ángulos, pueden ser tres. Primero, triángulo rectángulo. Es aquel triángulo que tiene un ángulo recto, o sea, es aquel triángulo que tiene un ángulo que mide 90 grados. Si ustedes ven un triángulo que tiene un ángulo que mide 90 grados, ese es un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo siempre se puede utilizar el teorema de Pitágoras, que lo vamos a ver en temas que están posteriormente. Después tenemos el triángulo acutángulo. ¿Qué es un triángulo acutángulo? Es cuando todos los ángulos internos de ese triángulo miden menos de 90. Si todos sus ángulos internos, si sus tres ángulos internos miden menos de 90, se llama triángulo acutángulo. Y tenemos por último también el triángulo obtusángulo. Si en un triángulo ustedes observan un ángulo obtuso, ese es un triángulo obtusángulo. O sea, si ven un ángulo que es mayor de 90 grados en un triángulo, es un triángulo obtusángulo. Ahora vamos a conocer sus triángulos según sus lados. Tenemos primero el triángulo escaleno. Cuando ustedes observen un triángulo donde todos sus lados son diferentes, o sea, las longitudes de sus lados son diferentes, estamos hablando de un triángulo escaleno. De nuevo, cuando todos los lados de un triángulo son diferentes, estamos hablando de un triángulo escaleno. Después también vamos a conocer el triángulo isósceles. Se llama isósceles aquel triángulo que tiene dos lados iguales y uno diferente. Si ustedes observan un triángulo que tenga dos lados iguales, se llama triángulo isósceles. Si un triángulo tiene dos lados iguales, sus ángulos opuestos también tienen que ser iguales. Y por último vamos a conocer el triángulo equilátero, que es uno de los más conocidos. Un triángulo es equilátero cuando sus tres lados son iguales. Y sus tres lados son iguales, también sus tres ángulos son iguales. Y en el triángulo equilátero cada ángulo interior mide 60 grados. En un triángulo equilátero cada ángulo interior mide 60 grados y sus tres lados son iguales. Recuerden eso. Acá tenemos, para ustedes siempre les pongo yo un pequeño resumen de toda la teoría. Es como un cuadro, ¿no? Para que ustedes lo puedan observar mejor. Ahí vemos, mira, la clasificación de los triángulos, según sus ángulos y según sus lados. Según sus ángulos, el triángulo rectángulo, el triángulo acutángulo y el triángulo obtusángulo. Y según sus lados, el triángulo escaleno, el triángulo isósceles y el triángulo equilátero. Acá va a dar algunos ejercicios, ¿ya? Ahí dice triángulos, tres lados y tres ángulos. Ustedes saben que cada triángulo tiene sus tres lados y tiene sus tres ángulos. O sea, un triángulo se puede clasificar de dos formas: por su número de lados y por su número de ángulos. Entonces, dice, escribe el nombre de cada triángulo y coloréalo, dice. A ver, por sus lados, el primero, ¿sí? Los tres lados son iguales, parece que vamos a seguir más o menos, estamos viendo que los tres lados son iguales. El primero sería un triángulo equilátero. El segundo vemos que estos dos lados son iguales, el de cada más pequeño es diferente. Este es un triángulo, ¿qué triángulo sería? Isósceles. Y acá vemos en el tercero que sus tres lados son diferentes, sería un triángulo escaleno. Escaleno. Vamos ahora por sus ángulos. En el primero hay un ángulo de 90 grados. Si hay un ángulo de 90 grados se llama triángulo rectángulo, no se olviden eso. Acá me dice que sus tres angulitos son menores de 90, ¿sí? Entonces sería un triángulo acutángulo. Y acá tengo un ángulo grande, mayor de 90, entonces sería un triángulo obtusángulo. Muy bien, están. A ver,
Mide los lados de esos triángulos y colorea. En el primer caso, de rojo el triángulo equilátero, este que está acá, este es de rojito, sus lados nada más, ¿ya? De azul su triángulo isósceles, está acá. Y de verde el triángulo escaleno, ¿sí? Acá de negro el triángulo acutángulo. ¿Qué es triángulo acutángulo? ¿Se acuerdan, chicos? Sus ángulos menores de 90 grados. De marrón el triángulo rectángulo, que tiene 90 grados. Y de rojo el triángulo obtusángulo, que sería el de acá. Gracias, espero que este pequeño video les sirva de mucho para poder resolver todos sus ejercicios del tema. Nos vemos. Hasta